Y bien, continuamos en Más de Uno para Lora del Río, para toda la comarca de la Vega de Guadalquivir, Campiña de Sevilla. Y bueno, pues hoy no lo tenemos aquí, concretamente en nuestro estudio, pero sí lo tenemos concretamente de viaje, por motivo en este caso, pues cuestiones de agenda, que la verdad es que Bartolomé Cabello tiene la agenda bastante cubierta. Y bueno, lo vamos a saludar de inmediato. Don Bartolomé Cabello, ¿qué tal? Muy, pero que muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a los oyentes de Onda Cero. Como tú bien has dicho, hoy no estoy en los estudios, ahí en Lora, pero que sí me están siguiendo los oyentes en Lora y en toda la comarca, tanto la Campiña como, lógicamente, la Vega del Guadalquivir y los Alcores, pues nos pueden sintonizar perfectamente en el tiempo habitual. Hoy haciendo, y ahora lo vas a anunciar tú, que vamos a hacer algo totalmente distinto y vamos a hacer resumen. Tú lo has dicho, no estoy ni siquiera en la península ibérica, estoy Efe- lejos. efe- Estoy acá a 2000 y pico de kilómetros de la península y estoy, pues la verdad es que estoy un poco de relax, ¿no? Sí, sí. Necesitaba un poquito de 3, 4 días y estoy fuera, estoy en Canarias, ¿no? Concretamente. Bueno, pues la verdad es que esperemos bueno, que la estancia esté siendo fabulosa y aunque estés lejos, porque está a 2000 y pico de kilómetros como bien indicas, ¿no? Te sentimos cerca, que eso también es Sí, importante. hombre, Hoy en día, lógicamente, la yo tecnología. me siento muy cerca de ti y como muy cerca de todos nuestros oyentes, lógicamente. Efectivamente. Bueno, maestro, hoy yo quería hacer un imparte, lo he propuesto, tú lo has visto bien, y es el hecho de, bueno, sabes que hoy, en este caso, todas las ligas del mundo se han parado, al menos las primeras competiciones, y todo ahora se centra en el Mundial de Qatar, que se está celebrando, y bueno, yo la verdad es que lo teníamos apuntado a la agenda hace tiempo y creo que era el momento idóneo para hacerlo, Sí. y era el hecho bueno, porque tú eres una persona que has convivido con la selección española de fútbol, has vivido concentraciones con la selección española de fútbol y la verdad es que yo quiero que me cuente exactamente cómo eran aquellas concentraciones, cómo se vivían y creo que diferente a cómo se vive hoy. De hecho, creo que incluso coincidiste con el actual seleccionador nacional, Luis Enrique, coincidiste en alguna concentración, ¿verdad? Sí, bueno, estuve conviviendo mucho tiempo porque a mí me tocó en el Mundial de Estados Unidos, yo cubrí la información, pero la selección española la cubrí solo y exclusivamente en el previo. En los días, estuvimos casi un mes concentrados en un balneario que se inauguró, el balneario de Puente Viejo, que está en Cantabria, Ujú. y ahí estuvimos con la selección, yo creo que fueron 26 o 27 días, ¿eh? Con Javier Clemente, con Zubizarreta, bueno, qué sé, pues, con lo que era la selección, ¿no? De aquella época y tú lo has dicho, yo he convivido con la selección española en muchos momentos en los 80 y en los 90, ¿no? Tanto Ujú. los 80 con los 90. Hoy no tiene nada que ver. Antes, por ejemplo, en esa concentración en el balneario de Puente Viejo, nosotros los periodistas y los jugadores y técnicos y todos los que formaban el staff y todos los que formaban la selección española convivíamos en el mismo hotel. Incluso las habitaciones podían estaban muy próximas, muy cerca, y nosotros con menos en el comedor coincidíamos a cualquier otro. Hombre, las charlas, que eran lógicamente que eran privadas, Sí. pero el resto del tiempo nosotros estábamos con la selección. Yo después con la selección he vivido momentos mágicos, y digo mágicos, en la etapa de Miguel Muñoz, en el Pelo Romana, aquí en Sevilla, ¿no? Ujú. Entonces, pues, lógicamente eran otros tiempos totalmente distintos, diferentes. Hoy no se tiene esa proximidad a la selección, pero vamos, eso no con la selección, sino con los equipos. Hoy cuando que prácticamente no viaja nadie como enviado especial, pero si alguna que otra vez tienen que viajar con el Sevilla, con el Betis, con la selección española, se hace siempre desde la distancia y no hay la forma aquella que se convivía tan cerca. Tú lo has dicho, Luis Enrique era jugador de esa selección española. Además, la imagen del Mundial del 94 es Luis Eh, Enrique con la nariz ensangrentada, ¿no? Efectivamente. Ese golazo famoso de Tassotti, creo recordar, fue el que le El que le partió, dio. le partió la nariz en aquella triste eliminación de cuarto de final frente a Italia. Y bueno, ahí la imagen de que hoy con el VAR, creo que, bueno, se hubiera pitado penalti, hoy se hubiera pitado penalti, pero en aquel entonces no había VAR todavía. Y la verdad es que yo preguntarte curiosidades, maestro, porque vamos a ver, Luis Enrique ahora un tipo peculiar, un tipo que también da paso a la polémica, es un tipo que bueno, parece que va un poco a contracorriente, ¿no? De todo lo que uno piensa o de lo que la mayoría piensa. Eh,
tú el tiempo que estuviste allí con Luis Enrique conviviendo, ¿cómo era Luis Enrique? O sea, Igual ¿cómo que, es Luis igual, Enrique? igual, igual que ahora. Igual que ahora. Sí, 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 no, O no. sea, Igual, tal como lo vemos al menos desde los medios, ¿así es él? sí, sí, igual de seco, igual de agrio. Yo en mi vida pues, profesional de qué tiempo como periodista le hice entrevistas, tanto cuando era jugador Entonces los jugadores hablaban en cualquier momento y no se negaba a ningún jugador, pero siempre tenía no vamos a decir chulería, esa forma de comportarse Mm, así la ha tenido siempre, ¿no? No, él ha sido siempre igual, lo que pasa que entonces sí atendía a los medios y hablaba y no había ningún tipo de problema para hacer una entrevista y para que te atendiera en cualquier momento, tanto siendo jugador del Sporting como del Fútbol Club Barcelona, ¿no? ujú. Sí, porque, bueno, en aquella época pertenecía al Sporting o al Real Madrid, ¿no? Él perteneció a. Bueno, Ahora mismo no te lo puedo decir. sí, sí, bueno, él sabemos la etapa fue Sporting, Real Madrid, Barcelona, Sí, porque él, en fin, sí, él él jugó. jugó en el primer equipo que jugó fue en el Sporting de Sí, sí, Gijón, fue exactamente, Real Madrid y fue Fútbol Club Barcelona. No fue la efectivamente. trayectoria del equipo donde jugó. No te puedo decir ahora mismo en el 94 dónde estaba. O sea, Tendría que mirar sí, era igual de Ario, ¿no? O sea, así un Sí, poquito sí, sí, chulé. pero que esa es una forma de ser, que tampoco es más ni menos, ¿no? Sino que él tiene esa forma de comportamiento, pero que en aquel tiempo sí atendía a los medios. Y entonces, pues yo recuerdo haberle hecho más de una entrevista, ¿no? Cuando porque tú entrevistabas y llamabas a los jugadores, o cuando estaban aquí, e incluso tú llamabas en aquellos tiempos para el programa al hotel de concentración donde estaban los jugadores y después de la comida tú podías hablar con cualquier jugador del equipo contrario, ¿no? Ujú. Hablaba con los jugadores del Sevilla y del Betis para hacer la entrevista de la selección española en un momento determinado, pero que también llamabas a los equipos, a los jugadores del equipo contrario y le podías hacer la entrevista. Sí, sí, Mm, sí. De hecho, varias entrevistas sí, a Luis Enrique. sí. Y bueno, maestro, ¿y con quién te sorprendía por su amabilidad y por su cortesía? ¿Quién eran los más, de alguna De forma, esa más entrantes? concentración yo me quedo con Camarasa, fíjate. Camaraza. El padre del que es jugador de Real Betis Balompié, que era un central jugaba en el En Valencia, el ¿no? Valencia, efectivamente, efectivamente. Creo que llegó a ser capitán, creo, incluso del Sí, sí, Valencia. sí, sí, fue capitán de Valencia. Además, era un tío, un cachondo mental, lo que se llama. Tú sabes, la única obsesión que tenía era gastarnos una broma de colocar encima de una puerta un cubo de agua y al abrir la puerta que se te cayera encima. Madre ¿Eh? mía, qué peligro, ¿no? Había Eso, ahí, ¿no? eso no lo hizo, vamos, a mí en concreto, que me cayó la bolsa. Que no, y además te lo tomaba a broma, porque que lo hacía todo con esa espontaneidad y con esa alegría. Ese era el ambiente que había en esa selección española. Pues tú le decías. Yo me quedo siempre con Camarasa Fede tú y con Delgado Meco. Manolo Delgado Meco era el preparador Sí, físico. sí. Quizás Domingo Pérez también estaba entonces o quizás no estaba ya, no te puedo decir. O fue en otra etapa también cuando fue el masajista de la selección. Pero Ujú, yo me quedo de ese previo del Mundial, en la concentración de Puente Viejo. Puente Viejo es un balneario precioso, además un pueblo. Recuerdo que había un río que pasaba entre el hotel donde estábamos nosotros y lo que era el pueblo en sí, donde estaba en el centro, donde tenía el restaurante donde iban a comer y todo eso, que había 4 o 5 que íbamos alternando, porque nosotros teníamos el hotel, pero que después comíamos mucho fuera, casi toda la vida lo hacíamos fuera del hotel. Después me acuerdo perfectamente el campo que estaba próximo allí a Puente Viejo, que yo incluso llegué a tener una gran amistad con el alcalde, ¿no? Que incluso recuerdo que el día que me vine me llevó hasta el aeropuerto de Santander, ¿no? ujú. Que eran unos tiempos muy, muy, muy totalmente distintos. Pero yo me quedo, fíjate, con esa previa del Mundial de Estados Unidos, con Camarasa, por su amabilidad, por el comportamiento, por cómo era, porque estaba allí también, por ejemplo, su bizarreta. Yo me acuerdo que su bizarreta, a pesar de tener esas seriedades que tenía, pues después era una persona que tú hablabas con él y podías, que sonó incluso para el Betis, fíjate tú. Entonces yo tenía mucha amistad con el jefe de prensa de la selección española, que era Jorge Pérez, que posteriormente fue secretario general de la Federación Española de Fútbol. Ujú. Entonces yo con Jorge tenía muy buena vinculación porque incluso en algún otro momento él había venido a Sevilla. Yo me acuerdo que fue un año anfitrión de él en una Semana Santa que venía con su mujer, pues, que azafata de Iberia. Y recuerdo que entonces, pues cuando yo estaba allí, pues tenía una gran afinidad con el jefe de prensa y te ponía a los jugadores. Oye, yo quiero hablar.
Fernando Soria era el jefe de deporte de Onda Cero, entonces fue el que me decía, tú no te preocupes, que queremos un día, pues Javier Clemente, pues tuvo que entrar una noche, me lo llevé a la habitación, yo tenía allí montado mi set de información, cualquiera de los jugadores que entraban y no había ningún tipo de problema que nos atendían a los medios, sin ningún tipo de problema, pero ya te digo que era totalmente distinto. Y me quedo, como te he dicho, con Camarasa, el jugador del Valencia, que fue capitán también del Valencia, como tú habías apuntado, y con Manolo Delgado Meco, que era el preparador físico de la selección española de entonces. Quién más andaba por allí? Recuerdo a Julio Salinas, la famosa jugada también del Mundial, ¿no? Bueno, en este caso Roberto Baggio marcó y él falló, en este caso el mano a mano que tuvo Sí. con el Sí, portero. Julio era un tío, Julio es un tío también muy asequible, ¿eh? Sí, Una persona que tiene muy buen sentido del humor. Yo además, fíjate, que estamos hablando porque hoy estamos haciendo un poco de resumen. Después haremos también un resumen del programa, ¿eh? No lo vamos a sí. centrar todo en la selección española, ¿no? Yo me acuerdo, fíjate, de haberle hecho en mi etapa de redactor jefe, yo era redactor jefe de deporte de Onda Cero en Andalucía, pero hubo un tiempo en que hacía también el programa nacional nuestro era el penalti, el programa que era el programa estrella de la noche, y yo tuve un tiempo que estuve haciendo el programa nacional. Y me acuerdo que se enfrentaba, Salinas se enfrentaba a su hermano, Apache. Apache. Y entonces aquel día metí a los dos, porque no me acuerdo qué partido era. Y se enfrentaba, precisamente, Pachi se enfrentaba a Julio, ¿no? Pero Julio Salinas es un hombre que siempre ha tenido, incluso en los momentos que ha estado de comentarista, tiene una gracia, tiene un desparpajo que gusta estar con él, es decir, que entrevistarlo y hablar con él sin ningún tipo de dificultad y de problema, Ujú. ¿no? Y Bartolomé, y aquellos más, en este caso más ariscos, que mantenían más las distancias, ¿con quién te quedabas? Es que pues, te podría tener, como te he dicho, lo propio que tiene nuestro actual seleccionador, pero y su bizarreta también con su forma de comportarse, pero no tenían, era de esa forma de hacerlo, pero que te atendían. Así que a los medios, cuando llegaba su momento, lo que pasa es que unos tenían más afinidad y otros tenían menos, ¿no? Pero eso pasa en la vida, ¿no? Con Sí, cualquier claro. tipo de persona. Pero el jugador era menos Dios que hoy. Sí, Hoy ¿verdad? el jugador es un Dios que está inasequible de cara pero eso pasa también ya hoy en los equipos, no solo en la selección española, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Ahí Me sí es cuentan verdad. los que yo ahora que no estoy en activo, como bien saben nuestros oyentes, no estoy tan cerca del día a día de los jugadores, pero eso no tiene nada que ver, no tiene. Yo el pasado viernes me reunía con un legendario, con uno de los más grandes, ¿no? Que ha dado el fútbol español, jugador del Real Betis Balompié, que fue jugador y ha sido presidente. Estoy hablando de posiblemente nuestro próximo invitado la semana que viene. Cruzamos los deditos, cruzamos los dedos, cruzamos los dedos. Sí, sí, vamos a cruzar los dedos. No tiene nada que ver, ¿no? La etapa Nada. de Rafael Gordillo, como era como jugador, porque ustedes también, nuestros oyentes lo han podido comprobar cuando hemos entrevistado a Poli Rincón, o hemos entrevistado muchos de los jugadores, cuando hemos entrevistado a Francisco, cuando hemos entrevistado a Jiménez. No tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? No sé, Rafa Paz, por ejemplo, que no estaba, pero que eran otros jugadores que tenían Julio Cardeñosa, eran muy asequibles, que no tiene, te estoy hablando de mundialistas, ¿eh? Sí, que, sí, que sí, no, sí. no te estoy hablando de ese mundial, pero que han sido en otros momentos, y que yo he entrevistado a Neri Alberto Pupido, campeón del mundo, eh, posteriormente cuando tuvo la fractura, que tuvo una lesión gravísima, y lo entrevisté en un hospital y lo llamé y le hice la entrevista a Neri Alberto Pumpido después de haber tenido una fractura de una pierna. Y hoy Así que fíjate todos los filtros que hay que pasar, ¿verdad? hoy, imposible. Hoy todos los filtros son Hoy increíbles, imposible. vamos. Increíbles, ¿no? Pero te puedo contar también, por ejemplo, cuando un jugador, entonces los grandes de la traumatología eran los que operaban. Estoy hablando, por ejemplo, del doctor Cuba, ¿no? Sí, Que era uno de los grandes de especialistas en rodillas en Barcelona y sin ningún tipo de problema se entrevistaba. ¿Eh? fíjate. Otro traumatólogo, don Pedro, no me sale el nombre del apellido, de los grandes de la traumatología, y tú en un momento determinado lo llamabas y salía del quirófano y te atendía, porque había estado operando un día que te digo, tía, Poli Rincón, había estado operando a Francisco, había estado operando a Rafa Gordillo, había estado operando, no sé, cualquier tipo de jugador nuestro, y se te ponían sin ningún tipo de problema. Sin duda. Así Sin... que era,
era muy distinto, era totalmente diferente a como a lo que hoy se está viviendo en todo el mundo del fútbol. Y lógicamente eso es así, ¿no? Y lo tenemos que contar, ¿no? Ujú. Bartolomé, bueno, no quiero tampoco dejar la oportunidad de pasar que me hable de Javier Clemente. Otro personaje Yo a Javier sublime. Clemente, la primera vez que yo entrevisté a Javier Clemente fue un enfrentamiento que hubo, y precisamente Gordillo estaba en medio, fíjate. Uf, Me madre pegó un mía. corte como de los muchos que salía a ser Javier Clemente. Javier Clemente era una persona muy especial. En ese mundial te digo que yo no tuve ninguna dificultad, estuve muy bien con él, pero la primera vez que yo lo entrevisté, estaba yo, pues, en principio todavía no era ni Onda Cero, te estoy hablando cuando era Radio Triana, que fuimos a cubrir un partido, un partido de Copa del Rey que se jugaba en San Mamés. Entonces, pues, él estaba entrenando el Atleti, el entrenador del Atleti Bilbao era Javier Clemente. Y fuimos a Lezama y le hice la entrevista. Me atendió la entrevista, pero le dije que Gordiño no podía jugar, que si era duda o algo, y me contestó pues con una patada de las propias de Javier Clemente. Javier Clemente yo lo traté, porque en la primera etapa de Javier Clemente de la selección española todavía era Sevilla, sede oficial, ¿no? Sí, es De los verdad. partidos que él fue el que la quitó, ¿no? Y el que, pero que de los primeros, la primera parte de su etapa en la selección española. Pero yo después a Javier Clemente lo traté también cuando fue entrenador del Betis. Ujú. Y atendía y todo eso, pero tenía también ese puntito chulesco que siempre y todos conocemos que lo tiene, O ¿no? sea, tal como lo vemos en televisión y los medios, Tal era... cual ha sido Javier Clemente. Pero yo te digo que la primera vez que yo entrevisté a Javier Clemente, yo creo que fue en el año 84, 85. 84, 85, no me acuerdo que fue, creo que fue la temporada 84, 85. Bueno, el enfrentamiento y que entonces el entrenador del Atleti era ahí, me fui a entrevistarlo, los jugadores del Betis, yo sabía que hablaban, que no iba a tener ningún tipo de problema para entrevistarlos a todos, pero a él no, Ujú. y ahí está, pues, de la forma como te estoy contando, se comportaba Sí. este hombre, ¿no? Bueno, es que claro, perdona maestro, me la pones votando y no tengo más remedio que seguir preguntándote, porque claro, dos caracteres tan complicados, en este caso hemos hablado de Luis Enrique, Javier Clemente, y bueno, Javier Clemente llega a Real Betis Balompié, la etapa que también coincide contigo, y bueno, y se topa en este caso, convive con otro personaje mediático y de fuerte carácter como era Manuel Ruiz de Lopera, o sea, ahí saltarían chispas muchas veces, me imagino, Sí, sí, ¿no? sí, 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 saltaban, no, pero no, entre ellos no se llevaban mal, no, no, no. Después tenían sus cosas, pero tampoco Javier Clemente estuvo mucho tiempo. Me han contado 20.000 historias que también muchas veces tú las tienes que poner en duda de lo que hacía Javier Clemente, cómo se comportaba, cómo era. Yo me acuerdo incluso haber coincidido con Javier Clemente en algún que otro partido de la Copa de la UEFA, ¿no? Ujú. En donde entrenó al Betis y íbamos a Europa. Porque entonces en los desplazamientos, tú vivías un desplazamiento aquí te iba a decir aquí porque yo como ahora no estoy como no estoy en la península, estoy, sí, sí, pero bueno, en cualquier desplazamiento que hacíamos aquí en la isla, en España, ¿no? Sí, España porque también estamos hablando porque había desplazamientos a las islas, ¿no? Que estaban los equipos en primera, porque te estoy hablando cuando estuvo el Tenerife, cuando estaba Sí, el Mallorca o cuando estaba también la Unión Deportiva, cuando estaba la Palma, ¿no? sí, sí. En equipos que estaban ahí había que hacer el desplazamiento. Era distinto a cuando tú viajabas a Europa, ¿no? Por el comportamiento. Lopera viajaba con toda su familia cuando iba. Viajaba siempre con su mujer, con Isabel o Luisa, su hermana, ¿no? Ujú. Eso en todos los viajes que íbamos era... Y el comportamiento era distinto. Tú ya quedabas que te decían cuando tú ibas cubriendo para la cadena, oye, que nosotros queremos entrevistar a Lopera todo el día. Lopera siempre fue muy asequible. Lopera no, yo no, nunca tuve ningún tipo de dificultad, al revés. Siempre me tuvo un aprecio en momentos complicados de mi vida que tuvo que ir que estuvo conmigo, ha estado. Es decir, que Lopera era un hombre que tenía su fase, su parte así, pero que después, además, era una persona muy agradable a la hora de entrevistarlo, siempre te soltaba alguna cosita. Sí, sí, no era. Y que en la etapa de Javier Clemente yo lo enfrenté, tampoco hubo mucho enfrentamiento entre ellos. ¿No? Mm. O sea, que convivían más o menos bien, ¿no? Convivían porque tenían que convivir, Claro, exactamente. no había otra, no había otra. Bueno, maestro, como bien estamos hablando, ¿no? También querías hacer en este caso un resumen del programa que bueno, que ha cumplido hace poco ha cumplido ya un año, ¿eh? Un año ya en antena, desde aquí en nuestro encuentro, aquí, allá por mes de julio, en aquella primera entrevista que tuvimos, donde contactamos y bueno, a partir Sí, de ahí, ya fíjate, empezamos en octubre
Del del 2021, 2021. la colaboración, lo que ha sido mi vinculación con Onda Cero Lora y con toda su comarca y con lo que ha sido también la apertura de la emisora a muchos de las zonas que nos permiten el estar cerca, ¿no? Pues ya está, yo creo que hemos aportado todo el granito de arena que hemos podido aportar a esa apertura, como te he dicho, y después pues yo creo que han pasado invitados de mucha categoría, ¿no? Uf. Con invitados que yo pienso, Fernando, que muy pocas, tú y muy pocas personas en Lora pensaban que iban a pasar o que iban a estar en los estudios de Lora o a través de la línea telefónica o a través de la videollamada, ¿no? En el Efectivamente. último año yo creo que hemos tenido de las 45, 50 entrevistas, porque ya como pasa un poquito del año, hemos hecho más de 50 entrevistas. Han pasado personas de mucha categoría, de mucho nombre. Y una cosa que tú, que lo has vivido conmigo, por la totalidad de las entrevistas, sabes que nadie, cuando ha terminado la entrevista te ha dicho, pero, qué largo se ha hecho esto. Al Sí, revés, todo lo contrario. sí, sí, Todo el mundo cuando termina te dice, pero ya hemos terminado, sí. pero ya. Es decir, que eso quiere decir que hemos sabido crear ese ambiente que hay que crear en torno a la entrevista para que nos cuenten y para que nos aporten y para que nos digan pues muchísimas de las cosas. Y ya hay mucha gente, tú lo sabes, que están expectantes y empiezan a buscar la influencia para ver cuándo pueden venir a la entrevista Mm. que tenemos los martes, cada martes en más de uno a través de los micrófonos de Onda Cero. Sí, además mucha gente me pregunta, bueno, ¿y esta semana quién? ¿Quién viene esta semana? ¿Quién viene esta semana? ¿Quién viene? Digo, todavía no podemos desvelarlo, y muchas veces lo dejamos ahí en incógnita, y es verdad que tenemos grandes planes, y sobre todo grandes protagonistas en cartera también, que esperemos que vayan pasando porque maestro, lo venimos hablando, ¿no? El listón se está poniendo muy alto, cada vez más alto, ¿no? Pero es algo que bueno, como decimos nosotros, no nos asusta, ¿verdad? En absoluto, en absoluto que va todo lo contrario. Además, cuando vienen, te dicen, ¿cuándo vamos a volver? Prácticamente todo, y tú lo sabes. Fíjate, en la entrevista que le hicimos a Lorenzo Serraferrer, después, Uf, eso no lo tenemos que decir a nuestros oyentes. Cuando termina la entrevista, estuvimos hablando después más de media hora. sí, sí, con él, Es decir, efectivamente. contando lo que habíamos vivido y que se le quedó corta la entrevista a Exactamente. Lorenzo. Pero igual que te digo Lorenzo, te digo, no sé por qué, quién te digo, por ejemplo, a Salva, el día que Sí. tenemos pendiente una segunda parte de la entrevista. Y después, como bien saben nuestros oyentes, hemos tenido ahí en los estudios el hecho de tú tener un día a Manolo Jiménez, Mm, en otras facetas que ya no es la deportiva, tener ahí, como tuvimos a Manuel Lombo, tener el efectivamente. mismo día que actuó en la Plaza de Toros de Sevilla, José Manuel Soto, para Efectivamente. contarnos cómo iba a ser su concierto. Hombre, esos son momentos cuando tuvimos a los compadres, También. no sé, pues tenemos el presidente de la Diputación, También. Rodríguez Villalobos, lo que nos contó en aquella entrevista, me dijo, además tú le preguntas, presidente, ¿usted había contado esto alguna vez? Dice, yo nunca, porque nunca me lo habían preguntado, ¿no? Cuando nos contó el mote que él tenía en su pueblo cuando era Sí, niño, sí, nos sí, es contaba verdad. cómo hizo el bachillerato en el internado y cuando el director le decía que los garbanzos que le había regalado a su padre estaban duros. Sí, 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 sí. Era el hijo de Fernando, bueno, el hijo de Fernando el Granaíno, ¿eh? De Fernando el Granazo, claro. Que yo cuando lo encuentro, que coincido con él alguna vez más por aquí, en este caso, tú sabes que los medios, cuando sacudimos y viene el presidente de Diputación, incluso ha venido por aquí alguna vez, yo se lo he recordado, ¿no? Digo, hombre, ¿qué tal? El hijo de Fernando el Granaíno, ¿no? Y él se sonríe, ¿no? Y ya, pues, la verdad que dice, hombre, la entrevista, la entrevista. Pero que hemos tenido y en cartera tenemos. En la próxima semana, vamos, prácticamente está cerrada ya la entrevista Sí. y además vamos a ir fuera, no vamos a estar en los estudios, vamos a estar fuera. Sí, vamos a vivir nuevas experiencias también, ¿no? Vamos a vivir también lo hemos hecho ya, cuando alcaldes de la comarca hemos metido de la comarca y fuera de la comarca. O cuando hablamos también de lo que iba a ser la gala del deporte, entrevistar al alcalde de Dos Hermanas, estuvimos pues, que hicimos la conexión en directo desde el propio ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues que estamos lógicamente viviendo momentos muy bonitos y momentos yo creo que son únicos para parte de los entrevistados que han pasado por estos mismos micrófonos. Sí, es que a bote pronto, maestro, a bote pronto, no sé, se me viene el mismo Antolín Ortega, Pablo Blanco, Poli Rincón, Lorenzo Saraferre, como bien has dicho, Juan Carlos Unzué, que fue una entrevista Bueno, la entrevista de Juan Carlos Unzué que fue nos marcó mucho. nos marcó. Y además su mujer, María,
Que además, cuando coincidimos, nosotros hemos coincidido ahora en el mes de septiembre en la Gala del Deporte. Y me recordó la entrevista y dice, yo la he escuchado varias veces. Y además te digo una cosa, yo era oyente tuyo en mi etapa que yo vivía con Juan Carlos en Sevilla, siendo jugador del Sevilla, y sigues teniendo la misma voz. Y te hace recordar precisamente y retroceder casi 30 y tantos años, 35 años, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, esos son momentos que ya a ti y a mí no nos lo quita nadie. No, no, Nuestros no, no. oyentes disfrutan, pero nosotros disfrutamos como no se pueden imaginar nuestros oyentes y estamos viviendo momentos mágicos del mundo de la radio. Y tenemos, porque ya sabes tú que nos gusta hacer algo diferente, entrevistamos a personajes y personas que son protagonistas en la zona, pero nos vamos distantes y nos vamos lejos. Y ya me parece que le hemos contado a nuestros oyentes que la intención es entrevistar a algún director muy conocido, con Oscar incluso en el mundo del cine. Podemos entrevistar, tengo mucho interés en un piloto amigo que nos cuente, ha sido además jefe de operaciones de una gran compañía, cómo es un vuelo de un avión, que nos cuente cosas que habitualmente no se tienen. Que tenemos también en perspectiva entrevistar el que mueve más dinero del mundo de la televisión, que es el que da y hace las audiencias. Ricardo Vaca, que es el director de Barlovento, propietario también de eso, de cómo se hacen las audiencias, cuánto se juega cuando llega el momento de decir qué audiencia tiene Antena 3, Telecinco, que tenemos en perspectiva entrevistar a muchas personas que nos pueden aportar algo que está totalmente fuera de lo habitual, que es lo que pretendemos hacer en la entrevista que tenemos cada tarde de martes, ¿no? Efectivamente, maestro, efectivamente. Bueno, maestro, poco a poco estamos llegando ya al final y la verdad es que, bueno, gracias bueno, pues, por robarte parte de tu tiempo de estas mini vacaciones que te estás tomando, este mini respiro que te estás tomando aquí ahora, en este caso en Canarias, en Las Palmas, y que bueno, que como digo, que nos ponemos en marcha, que tenemos muchos proyectos por delante y que esto, y como decía aquella canción famosa hace unos años, ¿no? Que ya también tenemos unos añitos, que el ritmo no pare, ¿eh? Hombre, el ritmo no va a parar, estamos claros, mientras que Dios nos dé salud y nos permita poder estar en la antena, vamos a estar pues haciendo que nuestros oyentes puedan disfrutar, nuestros oyentes y los entrevistados, porque aquí disfruta todo el mundo, porque no podemos olvidar la última entrevista, por ejemplo, la penúltima entrevista que hicimos, que fue a Curro Tres Chicas, como nos Oh, contó. Pero grande. tenemos que entrevistar personas también que hayan destacado en la Puebla, que hayan destacado en Lora, que hayan destacado, que sean también protagonistas en su propio pueblo, en Peñaflor o en Alcolea o en Carmona, ¿no? Por Que son supuesto. los que están próximos a los estudios y que tienen cabida. Yo te puedo decir que a mí ya me ven por la calle y me dicen, a ver cuándo podemos, a ver cuándo vas a entrevistar. Así que la gente nos Ya pide, te la gente, proponen, personajes, te lo ¿no? propone la gente, sí, 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 sí. ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso, A mí también me proponen también y claro, el caso que me ponen en listón muy alto. Oye, ¿y por qué no entrevistáis? Bueno, todo sándala, ¿verdad? Todo sándala, ¿verdad? todo. Además, ¿Eh? tú ya ves que hombre, que la agenda mía de los muchos años, que yo tengo un poquito de ruido por aquí, ¿eh? Que no te preocupes, Fernando, que tengo ruido yo aquí, en el sitio donde estoy haciendo la entrevista, ¿eh? Vale, pero bueno, esto es propio de estar fuera hoy de los estudios y es lo que podemos contar a nuestros oyentes, Fernando. Efectivamente, maestro, que tenemos pequeños ahí, claro. Tienes ahí, imagino que padres y madres ahí cerquita, ¿verdad? Sí, sí, Con sus peques y claro, que está interviniendo ahí de fondo, ¿verdad? están interviniendo que quieren hacer. Eso pasa cuando hace que yo he hecho alguna vez, Fernando, yo he hecho alguna vez televisión y se le gustaba a la gente ponerse detrás de la cámara, ¿no? Cuando tú estabas haciendo, me acuerdo que estuve haciendo, yo hice 13 programas desde Pineda, de carrera de caballo, Sí, y la sí. gente le encantaba ponerse detrás para aparecer. Es Claro, que salió en la tele, pues en este claro. caso pasa igual, pues el que esté por ahí detrás, la voz por lo menos sale también en la radio, ¿no? Efectivamente. Bueno, maestro, pues un abrazo muy fuerte, que bueno, que te cuides mucho, Nos que vemos, cargue las nos vemos, pilas. por supuesto, la próxima semana estaremos aquí. Gracias por haber estado ahí hoy. Hoy hemos cambiado un poco las tornas, me he Sí, convertido yo en el entrevistado. efectivamente. Un abrazo grande, maestro. Un Nos abrazo, hasta seguimos luego. viendo. Hasta ahora, hasta Buenas ahora. noches.